Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde por acá. Sean ustedes bienvenidos. Eh, Como todo jueves ya se está haciendo la tradición, estamos teniendo esta, esta tradición. Les tengo el orgullo de presentar a la licenciada Valeria Ichel Maya Pérez. Ella es egresada del diplomado ya de hace algunos años. Ella nos dirá ya. Este, Ella es consultora en desarrollo organizacional y de capacitación. Actualmente está concluyendo el nivel de maestría en en el programa, en el posgrado de estudios organizacionales de la UAM Iztapalapa. Por eso ahí aparece dentro de sus datos. Ella es egresada de de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde estudió la licenciatura en psicología. Y actualmente hace rato platicaba yo con ella de su trabajo de tesis de la maestría, ¿ah? Bastante interesante, que bueno, no sé qué tanto nos vaya poco a platicar. Entonces, voy a pedirle ahorita que por favor se presente, ya le hice una introducción. Entonces, bienvenida Valeria y adelante, si te quieres presentar, ya luego empezamos a platicar. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Sergio. Un gusto estar aquí platicando con usted, con el resto de colegas. Pues mi nombre es Valeria Ixchel, soy psicóloga, egresé en el 2018 del diplomado. Tengo más o menos 7 años de experiencia en la parte organizacional y pues es un gusto estar platicando aquí con ustedes sobre esta parte como de la experiencia y lo que se vive como afuera en el mundo laboral. Y tal vez algunos de estos comentarios pues les puedan servir para ahorrarles un poco de esfuerzo o que tengan algunas estrategias como para que las cosas sean más sencillas. Entonces pues esperemos que les guste y les sirva mucho. Ok, muy bien Valeria. Bueno, pues los colegas que han estado, la mayoría, por razones obvias, han sido egresados de la licenciatura en UNAM, en FE Zaragoza específicamente. Y en el caso de Valeria, ella estudió la licenciatura, tú la estudiaste, Valeria, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ajá. Entonces, así como para entrar en en la conversación, eh, qué hiciste después de concluir la licenciatura y de concluir el diplomado? Muy brevemente, digamos, ¿cuáles han sido tus principales experiencias profesionales? Pues empecé como becaria en una manufacturera y creo que eso es lo que me abrió la puerta al mundo. Eh, Realmente creo que es muy bueno poder contactar con una organización que tenga posibilidad como de vacantes. Y en ese sentido, pues tuve la fortuna de que esta organización, la realidad es que no tenía vacantes, pero sí tenía muchas necesidades. Estaban en un proceso de certificación ISO y justo en el área de recursos humanos tenían un montón de problemas porque había muchos puntos que no cumplían, porque puede ser algo nuevo para ellos. Realmente la certificación fue porque los clientes la pidieron. Ellos no estaban acostumbrados a documentar sus procesos o a siquiera seguir pasos estandarizados en lo que hacían en su día a día. Entonces, pues a mí me tocó como crear los procesos, documentarlos y darle seguimiento a todo lo que no fuera nómina. Entonces, básicamente me dieron la chamba como becaria de armar todo el área de RH, salvo nóminas. Y pues sí, fue un reto interesante. Me guié mucho de los libros de recursos humanos que había en la biblioteca. Recuerdo muy bien el de Herrera Cepeda, me parece. Era muy sencillo y tenían como todos los pasos a seguir como operativos, entonces yo lo seguí como muy al pie de la letra para poder sacar este pendiente. Entonces se certifica la empresa y crean un puesto para mí, porque es como de, oye, ya funcionó bien, ya se certificó, pero ¿quién le va a dar seguimiento? Entonces crean un puesto para mí, me contratan como analista para esta parte de ISO y poco a poco empiezo a absorber más actividades como pues ya formalmente ser yo la que lleva el reclutamiento, los temas de capacitación, hasta proyectos de mejora continua.
como temas de accidentabilidad que había ahí, como de seguridad e higiene, para reducir la rotación laboral. Entonces, poco a poco se empezó a ampliar y me di cuenta que esto era desarrollo organizacional. O sea, fue como, ¿de qué estoy haciendo? Pues recursos humanos. Pero específicamente a qué se refiere esto de llevar indicadores, de hacer manuales, de diseñar procedimientos, pues DO. Y dije, pues me quiero dedicar a esto. Entonces empecé a buscar como dónde estudiarlo y encontré como un curso en el ITAM que sonaba muy bien, pero la verdad estaba carísimo de París. Este, y al final pues no lo tomé, porque además tenía como un enfoque como muy empresarial, no había como tanto de investigación. Y Ujú. poco a poco empecé a investigar. Después de eso, entré a otra empresa de medicina industrial donde ya propiamente mi puesto era de DO. Ujú. Y ahí empecé pues a buscar opciones para igual, o sea, nunca quité el dedo del renglón después de la licenciatura, como fortalecer mis estudios. En esta parte pues ya como que fui abarcando más actividades de desarrollo organizacional y cuando me vuelvo coordinadora de desarrollo organizacional en una empresa en la ciudad, pues me cambio de domicilio y ahí es donde finalmente conozco a un egresado del diplomado que me lo recomienda mucho, empiezo a ver como el temario, me agrada y poco después lo tomo. Creo que el diplomado ayudó mucho como a fortalecer esta parte teórica que nos debe de acompañar siempre a los psicólogos, aunque ya tengamos mucha experiencia, aunque ya lo hayamos hecho 1000 veces, esto se va actualizando, entonces es importante tener esa información a la mano, conocerla y aplicarla, y pues eso fue lo que realicé. También me sirvió mucho para pues mi experiencia laboral ya como consultora de DO en BBVA, donde pues el reto fue como también muy interesante porque pues ya era a nivel nacional, en un equipo interdisciplinario, ya con temas incluso de user experience. Eh, entonces ya eran como muchos temas a dominar, muchas cosas que plantear. Y justo el diplomado pues me dio como estas bases para poder seguir como una práctica que tuviera estos temas teóricos firmes. Entonces, digamos que empezaste como lo que decimos peyorativamente como precaria, ¿no? Este, en la, Exacto. en esa primera empresa, ¿no? Y tuviste la maravillosa experiencia de arrancar de cero, ¿no? O sea, digamos que supongo que te dieron bastante libertad y confianza, depositaron en ti para ir armando toda la parte de recursos humanos y pues, ha de haber sido algo bien interesante por ti misma, digamos, salir adelante en cuanto a eso, ¿no? Este, yo recuerdo que cuando estuviste en el diplomado, estabas colaborando para Vancomer, si mal no recuerdo, en Sí, es algún correcto, estaba proyecto de ya DEO. con BBVA. Ajá. Y la verdad, he de decir que, por ejemplo, trabajar y estudiar es todo un reto, como en este tema de ya los viernes estás como cansado y así de, ay, ya. Pero también es muy motivante poder ir, creo que yo estaba en la modalidad como intensiva y entonces iba los sábados. Ajá. Era muy motivante poder ir y ver estos temas que a lo mejor tú ya en la práctica habías tocado de algún modo, pero la realidad es que en la licenciatura no los tocas a fondo. O sea, la licenciatura, como en lo particular en la UAM, pues te enseñan de las 4 áreas de la psicología y pues terminas como con una embarradita de todo. Ajá. Pero ya cuando te quieres meter de lleno a algo, pues te das cuenta que hay muchas cosas que no viste. Y estaba como muy padre poder tener esto en el diplomado. Y he de decir que incluso ahora en la maestría me sigue sirviendo de referencia y para poder orientar a otras personas lo que vi en el diplomado. Sí, justo estaba en Vancomer, en este proyecto de, pues incluso al explicarlo es como medio complejo porque tenía como de todo. Ujú. Nos contrataron, yo era la consultora de desarrollo organizacional, pero había un especialista en contact center, un especialista en diseño de procesos, etcétera. Entonces nuestra labor era tomar pues, el modelo de atención a clientes de las sucursales bancarias de Bancomer en México y adaptar un modelo de atención a clientes telefónico, o sea, pasar de un proceso presencial a un proceso auditivo o incluso virtual, exactamente con las mismas bases que tenía Vancomer. Entonces era traducir los procesos
y crear los que fueran necesarios para este nuevo proceso a nivel nacional. Eso incluía también capacitar a los asesores telefónicos para este nuevo modelo y certificarlos. Ya. Entonces, pues fue todo un reto. A mí me tocó toda la parte que tenía que ver con el cuidado del talento humano y poderlo como homologar a nivel nacional. Y pues en una empresa como BBVA, uno pensaría que tal vez los bancos son como burocráticos, pero la realidad es que esta empresa se modernizó mucho y eh, pues ya se basa como en el trabajo en equipo, todos los días cambian las prioridades y se basa también en el trabajo transversal. Entonces tienes que llegar a acuerdos con muchas personas para poder realizar tus actividades. Entonces, en todo sentido, fue algo bastante disruptivo de respecto a la experiencia que tenía previamente. Ujú. Pero fue un reto interesante. Realmente necesité aplicar todas las herramientas que tenía a la mano. Sí, esa parte de la horizontalidad que dices que de repente, muchas veces en el discurso gerencial, ¿no? Sin dar muchas razones o sustento y mucho menos formas de, dice, hay que hacer la empresa más horizontal, más plana, no tantos niveles jerárquicos, ¿no? Porque hay así como un odio hacia la jerarquía muy vertical. Y muchas veces ellos no entienden cuáles son las razones de hacer más horizontal la estructura, pero lo cual implica delegar autoridad a los demandos medios hacia abajo, ¿no? Delegar autoridad para la toma de decisiones. Y es ahí donde yo creo que el especialista en factor humano tiene mucho que hacer, aunque muchas veces de quienes dependen esas decisiones piensan que es suficiente con explicarlo y decirlo. Todo el mundo lo va a hacer, porque ya se les dijo de una manera muy simplista, ¿no? Pues yo creo que como especialista en desarrollo humano, supongo que a eso te enfrentas cotidianamente. Y eso me lleva un poco a la siguiente pregunta en términos de cuál es tú, dentro de la diversidad de experiencias que has tenido desde una manufacturera, banco, etcétera, etcétera, ¿cuáles consideras tú que han sido los retos más significativos en tu carrera profesional en el desempeño de las funciones como psicóloga? Pues no quiero espantar a nadie. De hecho, di un taller hace unos días y justo platicaba un poco al respecto con algunos psicólogos que están en formación. Y yo creo que los mayores retos que me encontré tienen que ver con el código ético. Mm. Con el código ético y el cambio de cultura organizacional. Yo diría que esos son los dos más complicados cuando estás como de este lado de la cancha, ¿no? Tal vez en gestión del cambio, que es este tema de desarrollo organizacional. Por un lado, desarrollo organizacional, pues tienes que conocer todos los procesos de recursos humanos, ¿no? Desde reclutamiento, capacitación, clima laboral, etcétera, etcétera. Y te encuentras sobre la marcha que, sobre todo, creo que lo he visto más en reclutamiento, eh, que nos volvemos muy operativos al salir los psicólogos. Realmente es como te pido esto, hazlo. Independientemente si tiene una razón teórica, si es ético, tiene que suceder. Necesito tantos candidatos y aunque no hayan pasado el examen, tú hazlos pasar. Haz tu magia en los exámenes y hazlos pasar. Y creo que lo complicado tal vez de este lado es que cuando te encuentras con este tipo de retos, tú tienes que decir, no, no van a pasar. No van a pasar, vamos a buscar más personas, ser un poco como ir en contra de la corriente, porque muchas veces como psicólogos organizacionales nos ven como un instrumento para validar estrategias que ellos ya previeron y independientemente de qué suceda, las van a realizar. Entonces creo que uno de los retos importantes es que tú nunca sueltes la parte teórica y la parte ética y que puedas defender por qué sí o por qué no pueden suceder ciertas cosas. Eso me parece muy importante y la verdad ya en la práctica sí he de decir que se diluye un montón. O sea, ya entre la urgencia y un poco la influencia de los jefes o de los proyectos, como que se te olvida que hay un código ético que seguir y hay cosas que que tienen que llevar cierto procedimiento, que el clima laboral surge de un cuestionario que está validado estadísticamente y no nada más puede surgir de la mente de algún jefe que se sentó contigo con un café en la mano y echar galletas a decir, no, pues vamos a evaluar esto. Realmente tú tienes que ser un guía para la empresa que es muy administrativa, como en el sentido
clásico, aunque quieren llenarlo de colores y sillones cómodos y Ujú, mm, no sé, habitaciones donde te dan spa y masajes para los empleados, muy, muy en el fondo, sigue teniendo como muchas bases tayloristas en este tema de eficiencia. Y entonces tú como psicólogo tienes que como ser el guía, como el gurú, ujú. que los guíe nuevamente a lo humano y decir, no estamos tratando con cosas, no estamos tratando con números, requieren un tratamiento distinto, acorde a estos aspectos teóricos, estadísticos, éticos, etcétera. Entonces, creo que ese es un reto así al que todos nos vamos a enfrentar. Y considerando que estamos en Latinoamérica y pues el tema del desempleo es importante, te enfrentas a esta situación de o lo haces o te despido. Así tal cual. Entonces, pones sobre una balanza ética contra tu trabajo y poder seguir recibiendo un sueldo, ¿no? Y a veces como psicólogo necesitas poder generar herramientas y discursos que te permitan mediarlo y convencer al otro de que vale la pena tener ciertos pasos que podrían parecer no tan eficientes desde el lado de la empresa, pero que desde el lado del capital humano pueden generar muchos beneficios para ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre tienes que estar negociando y eso es realmente un reto. Eh, y por otro lado, pues yo creo que en la parte ética y en la parte de la cultura, muchas veces te vas a encontrar con empresas que quieren generar cambios, por lo menos en la parte de desarrollo organizacional, pero muchas veces son superficiales o es más un tema discursivo, muy de fondo sus prácticas, sus creencias, sus valores o antivalores están muy arraigados y eso no cambia. Aunque le cambien el color a las paredes, aunque capaciten a la gente en responsabilidad social, sus desechos siguen siendo los mismos, los materiales con los que generan sus productos. Entonces, trabajar con cambio de cultura organizacional, considerando como a veces esta realidad un poco esquizofrénica, es difícil. Porque desde una perspectiva pues muy práctica, realmente sí hubo un cambio. Pusieron nuevos colores en la oficina, cambiaron el procedimiento, ya utilizan la palabra colaboradores en lugar de empleados, ¿no? ¡Wow! Súper cambio. Pero cuando lo analizas de fondo, cuando hay un diagnóstico realmente de la cultura, te das cuenta que es muy difícil mover estas cosas y pues principalmente por el impacto que tienen en los colaboradores que están en esa organización y en la sociedad que alberga esa organización. Entonces, es complicado trabajar con todo esto, con estos discursos que podrían ser contradictorios. Fíjate que tocas un punto bien interesante con la cuestión de cultura y evidentemente estamos compartiendo tú y yo la formación en el posgrado de estudios organizacionales y algo que rayamos mucho en el diplomado es que en este discurso gerencial se plantea la cultura como una variable controlable, ¿no? Es decir, puedes modificar la cultura como si fuera pues, modificar el ambiente físico, modificar las paredes. Se vende mucho esta idea. Y desde el punto de vista antropológico, pues dicen los autores, ¿no? Las empresas, las organizaciones no tienen una cultura, son una cultura, forman parte de su ADN y evidentemente modificarlo es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? Mucha perseverancia y es lento, regularmente es lento. Pero sí, en el discurso gerencial hay mucho la idea de que hay que cambiar la cultura. Es así como, si cambiar las computadoras y pasarlas de Windows 8 a Windows 10 es todo un problema, pues imagínate cambiar una cultura, ¿no? Es como que muy complicado. Y qué bueno que lo señalas y lo subrayas porque sí es importante desde la disciplina difundir, difundir que un cambio cultural no es, como diríamos coloquialmente, no es de enchilame este taco, ¿no? Enchilame esta gorda. Sí, Ya, tiene mucho más complicaciones y evidentemente es un reto porque hay que trabajar con convicciones, con prácticas, con rituales, con lenguaje, con prácticas. Recuerdo que en alguna ocasión alguna empresa me convocó para ayudarles en capacitarlos, porque estaban por hacer su recertificación en ISO 9000. Y bueno, los manuales que se habían hecho cuando se certificaron, desde que se hicieron, se fueron al archivo y siguieron haciéndolo
90% como lo hacían antes. Y te das cuenta que en realidad, en este caso, la calidad no formaba parte de la estructura de valores central de la empresa, ¿no? Se certificó porque si no lo hacía iba a perder clientes, clientes que les pedían, les exigían que para seguir contratándoles tendrían que estar certificados. Entonces, por eso se certificaron, pero no por una convicción de la dirección, de los propietarios. Entonces, evidentemente, cuando venía el ciclo de la recertificación, pues era así como que volver a poner escenografía para pasar el examen. Este, invitación que evidentemente rechacé a participar en eso, y pero que sí denota que hay un abandono, ¿no? Un interés solamente superficial. Es que bueno, entonces esos han sido de tus, digamos, de tus retos más significativos, ¿no? Este, en- yo sé que en lo que nos has estado planteando, seguramente para los alumnos actuales del diplomado, digamos, toman elementos de ese tipo. En algunos se ven reflejados, que también les ha de haber ocurrido. Eh, ¿qué recomendaciones tú darías a los futuros egresados del diplomado? Algunos de ellos, muchos, como en tu caso, ya están trabajando en un área organizacional, otros son de reciente egreso de la licenciatura y tienen pues el interés, el deseo de dedicarse o de trabajar, de desarrollarse en esta área. ¿Tú qué recomendaciones les harías a ellos como futuros egresados del diploma? Pues son varias. De hecho, me he dado cuenta y he ayudado un poco como que empezó a ayudar a amigos y después se convirtió como una especie de asesoría en el tiempo libre. Ha ayudado a recién egresados para que mejoren su perfil, para que se inserten laboralmente y para que consigan empleo. Entonces, en ese sentido, desde mi expertise en tanto conocimientos como experiencia, pues yo les diría que para empezar tienen que capitalizar la experiencia con la que ya cuentan y no asumirse como alguien sin experiencia. Los servicios sociales y las prácticas profesionales que han realizado tendrían que estar en su currículum. Y ustedes asumirse y estar convencidos de que eso es práctica profesional, no porque no haya sido remunerado, no implica que no haya sido un trabajo, ¿no? Eso primeramente. Luego entiendo que pues en el diplomado está como esta ventaja de que cuando egresas de la UNAM, pues también te puede servir para titularte y en ese sentido pues facilita un poco tal vez esta parte del trámite, pero que creo que los invitaría a que no lo vean tal vez como de, bueno, ya logré titularme, sino que realmente el diplomado enriquece mucho su perfil y es una herramienta que los va a ayudar a diferenciarse del resto de los egresados, porque ya tienen no solo la licenciatura, sino un diplomado y eso los va a ayudar a encontrar trabajo mucho más fácil. Eh, También otra recomendación sería que, pues bueno, hay muchos elementos teóricos que a veces como recién egresado dices, bueno, ¿y esto qué? O sea, está chido, pero ¿cómo lo traduzco a la realidad? Bonito, lo guardo ahí bajo el cajón junto con las lecturas de una tarea que hice hace 1000 años y ahí se van a quedar olvidados. Eh, yo les diría como que al terminar o durante el diplomado intenten hacer un ejercicio de, bueno, y esto que acabo de ver, como dónde podría aplicarlo. Y entonces que tengan como muy claro la conexión que hay entre lo que están viendo tal vez teóricamente y cómo lo podrían aplicar en su día a día como psicólogos de empresas, porque eso les va a ayudar como a tener frescos estos conocimientos y que sea más sencillo conectarlo e incluso enseñarle a otros a que lo hagan. Eh, También creo que es que realmente no somos nosotros, no es nuestro perfil. De hecho, como psicólogos, pues somos el ajonjolí de todos los moles. Podemos entrar en un montón de trabajos, realmente. Pero en Latinoamérica el tema del desempleo, pues es un problema y ahorita con la pandemia se agudizó. Entonces, mi recomendación sería que una vez que egresen, intenten insertarse en el mercado laboral, aunque el sueldo no sea tan atractivo, aunque las actividades que les están eh, pues proponiendo no suenen tan guau, lo importante es empezar. Y una vez que ya tienes un trabajo remunerado, tal vez puedes crecer dentro de esa empresa o tal vez puedes moverte a otra, pero la realidad es que es mucho más fácil encontrar trabajo cuando ya estás trabajando. Podría sonar una paradoja, pero yo les recomendaría que no subestimen tal vez un trabajo porque se ve muy simple o porque pagan poquito. Si tienen la oportunidad, aprovechenlo.
y pues conecten todos estos conocimientos que están revisando en el diplomado y en la licenciatura para ofrecer valor a las empresas donde están entrando. Y pues esta parte de que no se dejen seducir por lo administrativo, a veces nos pasa como las ranitas en el agua caliente y cuando no te das cuenta, ya te volviste operativo. Ya no haces nada de lo que te explicaron en la licenciatura, sino solo lo que te pide la empresa. Y cuando lo comparas contra lo que decía la teoría o lo que dice el código ético, realmente está súper lejos, estás en otra galaxia. Entonces, yo los invitaría a que no se dejen seducir por esta parte administrativa, porque y no es algo peyorativo, pero la realidad es que la administración tiende a ser muy intuitiva y tienden a utilizar modas ay, esta moda gerencial y esta de coaching, y entonces la toman pero pues la mayoría de esas cosas no son científicas y nosotros sí sabemos de metodología, de epistemología, entonces incluso podemos darle luz a los administradores sobre cómo hacerlo mejor. Entonces también esa parte como que no suelten eso y lo utilicen para ayudar a otros, a que no termine siendo una labor intuitiva la administración de talento humano. Muy bien. Curiosamente, les comparto a la audiencia que estaba platicando con Valeria, que precisamente el posgrado en el que ella está, que ahorita voy a pedir que me platique un poco, está concluyendo la maestría en estudios organizacionales. Es un posgrado multi e interdisciplinario. Pues ahí te encuentras con administradores, antropólogos, bueno, yo tuve hasta ingenieros, licenciados en economía y un bibliotecólogo, un licenciado en, porque el posgrado ese así está, ¿no? Así es. Yo Aunque lo, la mayoría son administradores. Y entonces, tuve oportunidad, y creo que Valerio también, de dar un poquito de luz a otros profesionales, pero también recibimos, yo principalmente de los antropólogos, recibí pues, también de los administradores, debo de decir. Entonces, sí, esta parte, no eres la primera entrevistada que nos plantea, cuidado con esta seducción de lo administrativo, ¿no? Quizás no con ese término sugestivo, pero sí cuidado con ello porque puede uno, sin darse cuenta, ir cayendo en una praxis, y de repente te puedes encontrar cometiendo errores éticos, como dice ella, y otros de diversos tipos, ¿no? Y vas como pateando el pesebre, te vuelves muy buen administrador y a lo mejor te alejas de la disciplina. Creo que esa es una recomendación muy, muy valiosa, muy importante, que he de decir que desgraciadamente a veces hasta en el aula universitaria yo he escuchado colegas docentes recomendándole a los alumnos que aprendan herramientas administrativas, ¿no? Este, y eso siento yo que promueve el alejarse de la disciplina. Pues muy bien, Valeria. Mira, finalmente me gustaría que nos compartieras cuáles son como tu perspectiva en el mediano o largo plazo, qué es lo que hay en tu futuro, qué es lo que tú vislumbras, ¿no? Hacia dónde vas. Sé que estás en la etapa final de la maestría, y asumo que sigues trabajando de una manera independiente o no sé si para alguna o algunas empresas. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de cuál es tu horizonte que ves para el futuro. Claro, antes de pasar a esa pregunta, creo que olvidé una última recomendación que tiene que ver con esto. Al final vamos a estar trabajando mucho con administradores. Sí aprendamos de ellos, pero sin perder nuestra esencia y lo mismo al revés. Y hay una recomendación para recién egresados como súper buena. Si no han tomado muchos cursos y hay un área en particular, una empresa en particular a la que se quieren meter, entren a Udemy o entren a este grupo Salinas, donde ofrecen cursos online gratuitos. Y el hecho de que tengan eso en su CV va a ser la diferencia entre que los contraten o no en una empresa muy particular. Por ejemplo, ahorita mi última experiencia es en el tema de logística, que está como muy en boga en cuanto a la pandemia, pues justo es mi primera experiencia de trabajo online. También es muy interesante, pero pues requiere que siempre estés como actualizado en cuanto a estas herramientas y a esta educación continua. Y pues justo en cuanto a mis planes a futuro, pues también hay un doctorado, tanto en intervención organizacional como en estudios organizacionales en la UAM. Ambos son muy interesantes, pero bueno, el de intervención va a la cuestión más práctica y el de estudios organizacionales es más teórico. Yo creo que robustecen bastante el perfil y al final, pues he de decirlo, creo que la academia también es un lugar muy seguro y muy próspero para poder estar en momentos de crisis. Eh,
mi intención sería como no soltar esta parte laboral y al mismo tiempo poder continuar con mis estudios, porque creo que es como se amalgama mejor. Si, por ejemplo, tú no tienes una experiencia como formal y sigues solo estudiando, 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 tal vez te pierdes de vista como de las cosas que hay afuera y lo que está pasando realmente y los cambios. A veces siento que hay un poco de desconexión, dependiendo obviamente de qué tipo de licenciatura, grado, etcétera. Puede que llegue a haber un poco de desconexión entre la academia y lo que sucede en el mundo afuera. Hay un poco de desfase entre el tiempo que tarda en hacerse un estudio y publicarse y los cambios que suceden realmente afuera en tiempo real. Entonces yo espero, pues, suena un poco ambicioso, pero poder hacer como ambos al mismo tiempo, ya sea como en modo de consultoría freelance o seguir trabajando en esta parte de home office y aparte pues tomar un doctorado para poder seguirme especializando. Y yo creo que esa sería la recomendación general siempre. O sea, siempre podemos trabajar y a lo mejor eso cubre nuestras necesidades básicas y profesionales y nos sentimos realizados, pero a la par siempre estar como tomando cursos, un diplomado, alguna otra cosa que te mantenga como actualizado. Muy bien, muy bien. Pues no sé si tenemos algunas preguntas por acá que hayan planteado en el chat, en Face, de ser así, ahorita las pido para ver si las podemos plantear. Pero bueno, aprovechando algunos que están en sala, a lo mejor, si tienen alguna pregunta por ahí que hacer, este, creo que pueden abrir su micrófono y plantearla directamente a Valeria. ¿Hay alguien por ahí interesado en preguntar algo, en comentar algo? Sí, ustedes pregunten. Pueden levantar la mano, pueden abrir, o si no pueden abrir el micrófono, pónganlo en el chat y ahorita vemos cómo le hacemos. Creo que, Yo creo estoy viendo, creo que en Facebook, bueno, no me aparece el link. También me decían unos amigos que como que no les aparece, pero supongo que tal vez después se postee. ajá. Ahí en comentarios, a veces en Facebook pueden poner algo. Vamos a ver si hay por ahí algún comentario. A ver, Ah, hay algo en el chat por acá, creo que pusieron. Levantó la mano Alexis. Ok, Hola, eh, buenas noches. adelante. Mi pregunta es, bueno, lamentablemente llegué un poquito tarde, pero bueno, me llamó la atención la parte en la que se mencionó acerca de que luego se pierde esta parte laboral o esta parte de lo que sucede en el mundo real por los estudios, ¿no? Entonces, más bien era como... mm, más que duda, alguna especie, no sé, de pedir una recomendación sobre si es bueno mientras está laborando también al mismo tiempo tomar cursos adicionales o al menos no descuidar ni una parte ni la otra. Es decir, encontrar un equilibrio en ese sentido. Eso es más o menos mi pregunta o la recomendación como que quiero seguir, porque bueno, ahorita no estoy trabajando y siento que he tenido el mismo cuestionamiento, ¿no? De que puedo perder lo que sucede ya en el exterior, ¿no? Bueno, eso es todo. pues es una muy buena pregunta, Alexis. Como recomendación, si la vida te da para eso y si te gusta, lo recomendable es que continúes ya sea con algún curso. En internet realmente hay un montón de cursos gratuitos que te dan constancia. Eh, por dos razones, porque por un lado te actualizas en cuanto a incluso nuevas tecnologías. Como psicólogos podemos estudiar muchas cosas, hasta de sistemas, o sea, sistemas de administración de, por ejemplo, Google Classroom, Canvas, este tipo de cosas. Si en algún momento nos queremos dirigir a la educativa o si queremos ser capacitadores, necesitamos tomar pues, cursos para conocer este tipo de plataformas, o incluso las puedes tomar por hobby, porque no solamente te da esta parte de actualización, sino cuando llegas a un punto de reclutamiento, ya que digas, va, estoy listo, quiero trabajo, la verdad es que la competencia está muy dura. Pues sí, en Latinoamérica tenemos, o sea, no es para desanimar, ¿eh?
Pero es importante saberlo. Tenemos un excedente de egresados de sociales y de humanidades respecto a la demanda laboral. Entonces necesitamos ser más llamativos, que nuestro perfil sea más llamativo, y entre más cosas le agregues a tu perfil profesional, más oportunidades vas a tener, pues, de ser seleccionado finalmente para una organización. Entonces esas son las dos razones. Y en cuanto a tal vez que está un poco desfasada como la academia respecto a lo que pasa afuera, pues es más o menos natural, porque imagina cuánto tarda un libro en ser publicado, no sé, 2 años, 1 año, 2 años, y en ese momento pues ya sucedieron muchas cosas afuera, ¿no? Por ejemplo, en la maestría hablaba con un economista que es fundador de la maestría y del doctorado, y le hablaba de Behavioral Economics, que es algo que nos enseñaban en BBVA así por default, y que son unas cosas bien raras, que son como sesgos cognitivos para manipular la mente de la gente y que compre lo que necesitas venderle. Y, o sea, me acuerdo que mi profesor, que era economista, se quedó con cara de, ¿qué es eso? O sea, él no había conocido eso que se está viviendo en las empresas y con lo que están capacitando a la gente, porque la teoría es muy, 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 muy nueva. Probablemente ni siquiera haya como que libros, ¿no? Tal vez nada más artículos. Entonces, pues si nosotros queremos mantenernos como competitivos, sí es muy importante que estemos actualizando constantemente nuestro perfil y pues agregar cursos, diplomados, incluso el voluntariado. Si ustedes algún momento se van a reforestar o ayudar a la organización de algún evento en su escuela, eso también ayuda al perfil. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, de hecho, sí, muchísimas gracias. Ok, No. muy bien. ¿Alguna otra pregunta para nuestra invitada del día de hoy, Valeria? ¿Más? Levante la mano. Creo que no hay por el momento más preguntas. Oye, Vale, pues me da mucho gusto saber que estás concluyendo la maestría. Lo que me platicaste de tu tesis me parece bastante interesante porque es un estudio de una organización atípica, ¿no? Son las universidades públicas y eso es muy, muy, muy valioso. Creo que has tocado puntos que son muy, muy importantes para los actuales alumnos del diplomado y también para egresados, ¿no? Es esta cuestión entre este distanciamiento que hay a veces entre la práctica y la teoría, que parte de él se explica por la temporalidad, ¿no? Como tú bien dices, la publicación de un libro lleva años, inclusive los artículos, las revistas que están más modernizadas, que ya están en línea y todo esto, inclusive algunas de ellas han innovado. Por ejemplo, están publicando dos artículos en la revista de SEO. Publican dos artículos para un número y antes de publicarlo, digamos que los publican para que otros pares opinen y haya como un debate. Y finalmente el número de la revista ya sale con los dos artículos troncales, digamos, y con todas las réplicas que hubo en este periodo. Y tienen como un récord en términos de entre el momento en que se reciben los artículos y cuando se publican, ¿no? Están tratando de acortar esos tiempos. Eso por un lado, y por otro también esta cuestión de el distanciamiento y que a veces si no hay muy clara la identidad disciplinar de lo que qué es lo que le corresponde al psicólogo hacia la organización, para que lo pueda saber vender. Y yo creo que ahorita hablando del mercado laboral, hay mucha necesidad de vender los servicios, ¿no? Desde la norma 035, por Y hay ejemplo. mucha demanda, o sea, si hay donde entremos, nada más es como saber. Es que nosotros somos muy tutti frutti, pero a veces no sabemos en todos los lugares donde podemos entrar, ni nosotros mismos conocemos esas posibilidades. Así es. Y a propósito, por cierto, una próxima invitada es la doctora Sara Hunda sobre norma 035. Ella participó desde el diseño y conoce toda la historia y nos va a venir a platicar de eso, ¿no? Estás invitada, Valeria, evidentemente. Ahí luego Ahí estaré. la fecha. Ok. Bueno, creo que ya ningún otro compañero tiene alguna pregunta, por lo que No, veo. no hay. Espérame en el chat, creo que algo pusieron. Yo les estoy poniendo. Ah, ok. Dice que no, no se ve en Facebook. Dice Valeria, ¿que no estás viendo en Facebook?
Pues tengo como algunos amigos y así como familia y así, que como que intentaron entrar a la página y como que no se ve el link, pero no sé. Sí Ah, estás, sí en la página, Ujú. diplomado. Sí, sí, estamos estamos. monitoreando Sí, la transmisión. ¿cuál era la página? Ah, a lo mejor es eso. Sí, aunque bueno, la página se estuvo difundiendo, pero ahí va a quedar. No te preocupes. Bueno, pues te quiero agradecer mucho tu participación, Valeria, a nombre de la facultad, evidentemente, de la FE Zaragoza, de la UNAM, ¿ah? Tu participación, te deseamos mucho éxito, y ya lo estás teniendo, evidentemente, y que sigas adelante, y aquí seguiremos en el camino más o menos, a veces más cerca, a veces más lejos, pero ahí estamos. Y tenemos tú y yo algunos pendientes con lo de hay Sí, un libro que te tengo que compartir, sí, que te dije sobre ciberpsicología. ¿Ok? sí, suena muy interesante. Muy bien, sí, sí está muy interesante. Bueno, pues te agradezco mucho tu participación. Vamos despidiendo la transmisión y seguimos en contacto, ¿no? Ya sea en los grupos de chat, y bueno, en las redes, evidentemente. No, pues gracias por la invitación. Espero pues que les haya servido un poco, pues la mucha experiencia que ya llevo y como estos tips. Y pues mucha suerte ya cuando salgan al campo laboral, la van a romper, colegas. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Estamos Gracias. concluyendo. Gracias, Valeria, y nos vemos el próximo jueves por aquí. ¿De acuerdo? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.